Yo les llamo los cachorros de la corrupción. Jóvenes panistas que se encontraron de repente en los altos círculos del poder político en México y desde esa posición se aprovecharon para hacer negocios, para hacer tranzas, para enriquecerse y sobre todo para construir uno de los entramados más siniestros de connivencia, de contubernio entre el poder político y el poder económico que hayamos visto en México con tal descaro, con tal desfachatez en las últimas décadas. Me refiero, por supuesto, a Ricardo Anaya, el expresidente del PAN, también exdiputado federal y excandidato presidencial, que ahora está lamentándose a través de videos de que es perseguido por la Fiscalía General de la República, que le quiere fincar delitos de diversa índole, todos ellos relacionados con la corrupción, y con la corrupción desde los cargos públicos, como servidor público, como diputado, como representante popular que ha tenido. Pero además de Ricardo Anaya, me refiero también a toda esta camarilla de muchachos ambiciosos, de muchachas ambiciosas, que rodearon al expresidente Felipe Calderón y que desde allí construyeron este entramado de corrupción. Usted seguramente los recuerda y los ubica muy bien. César Nava, el fallecido Juan Camilo Mourinho, el ex senador Ernesto Cordero, incluso gente no tan joven como Josefina Vázquez Mota, panistas, todos ellos, todas ellas, que construyeron un andamiaje de corrupción, un andamiaje de contubernio y sobre todo uno de los más significativos episodios de esa podredumbre que resume muy bien la unión entre políticos sin escrúpulos, políticos corruptos, políticos voraces y empresarios y gente del poder económico que están dispuestos a brincar cualquier tranca legal, cualquier límite jurídico para enriquecerse de manera absurda. Hombres y mujeres que desde los cargos de elección popular pues se convirtieron en millonarios o en multimillonarios, casi todos, casi todas, gracias a sus contactos con el poder político, gracias a haberse ubicado en el primer círculo del poder y de la toma de decisiones. Prácticamente ninguno de los hombres y mujeres que rodeó al expresidente Felipe Calderón está hoy exento de acusaciones, de indagaciones jurídicas, de procesos en contra por corrupción. No solo se trata de los gobernadores como Francisco Javier García Cabeza de Vaca o los exgobernadores de Querétaro, de Jalisco, de San Luis Potosí. No, también se trata de diputados, de exdiputados, de senadores, de exsenadores, exsecretarios de Estado. Es decir, hemos ido comprobando, hemos ido identificando que prácticamente todo el círculo que rodeó al expresidente Felipe Calderón participó o coparticipó en asuntos de corrupción. Eso, sin lugar a dudas, nos deja muchas lecturas por hacer. La primera de ellas está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, después de que Anaya sacara estos videos acusando persecución política, acusando al gobierno del presidente López Obrador de perseguirlo, de acosarlo, de querer convertirlo en un preso político, que sin lugar a dudas es un nombre, es una denominación que le queda muy grande a truanes como Ricardo Anaya, que simple y sencillamente están cosechando los frutos de su oscuro proceder político, de su poco escrupulosa
manera de ejercer y concebir los cargos públicos. Las acusaciones que señala en su contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, son verdaderamente demoledoras. Lo acusa directamente de haber recibido sobornos millonarios para aprobar la reforma energética que en su momento le interesaba al expresidente Enrique Peña Nieto. En su cargo como diputado federal, Ricardo Anaya habría recibido millones de pesos para ayudar al expresidente Enrique Peña Nieto a construir la mayoría que le permitió pues despojar a México de sus bienes energéticos, el petróleo principalmente. No hay en estos momentos, creo yo, alguna persona que pueda dudar de que Ricardo Anaya pues pueda ser responsable de lo que se le acusa en la Fiscalía General de la República, aunque él diga que están cambiando las declaraciones o que están tergiversando el expediente. En realidad sus propios correligionarios, los propios panistas lo señalan como corrupto, lo reputan como un corrupto, lo vinculan con actos de corrupción como los moches en la Cámara de los Diputados, que se recibían en cantidades verdaderamente infames para aprobar leyes a favor del viejo régimen, para aprobar reformas constitucionales, reformas legales, reglamentos que favorecieran a los intereses de un régimen en el que lo político y lo económico eran uno, en el que lo político y lo económico pues estaban completamente enredados, completamente enlazados. Sin lugar a dudas, estamos viviendo unos días muy interesantes en torno de esta situación, y a mí me viene a la cabeza esta identificación de todos estos personajes como paradigmas de la corrupción. Jóvenes, insisto, ambiciosos, jóvenes voraces, jóvenes sin ningún escrúpulo para llevar a cabo sus tareas principales, enriquecerse y ayudar a sus cómplices a enriquecerse con el dinero de las mexicanas y los mexicanos. Lo que ocurre en los próximos meses con Ricardo Anaya será digno de evaluar. Hay un componente político que el propio Ricardo Anaya fue construyendo, hábil como es. Nadie puede acusarlo de no ser astuto, nadie puede acusarlo de no ser conspicuo, de no ser hábil, porque sin duda esas características fueron las que llevaron a él y a todo ese grupo de jóvenes a encaramarse en las cúpulas del poder político, a encaramarse en las dirigencias del Partido Acción Nacional, desplazar a los militantes, desplazar a las viejas estructuras panistas, apoderarse del partido y sobre todo apoderarse de los presupuestos públicos para su beneficio. Sin lugar a dudas, estamos atestiguando la caída de una de las figuras más paradigmáticas de esta última generación de panistas que conoció el poder. Una generación en la que los preceptos ideológicos del partido se quedaron prácticamente reducidos a una sola noción: roba todo lo que puedas, roba todo lo que alcances a agarrar, roba. Y me parece, sin lugar a dudas, que desde esa noción ideológica, desde esa inescrupulosa acción política con que el PAN ejerció el poder y permitió esta existencia de figuras profundamente corruptas, es que vamos a encontrar a una oposición de cara a los procesos electorales del próximo 2024, prácticamente sin figuras ajenas a actos de corrupción, prácticamente sin figuras tocadas por la duda de las investigaciones judiciales
o incluso ya sometidos a procesos penales porque se extralimitaron, porque abusaron de los cargos públicos, porque abusaron de los recursos públicos, y hoy, sin lugar a dudas, no tenemos prácticamente ningún panista que pueda llamarse libre de corrupción, libre de pecado, libre de indicios judiciales en contra. Es muy interesante ver cómo todas estas figuras, todos estos jóvenes panistas que llegaron al poder en 2006, en 2000, pues se han ido convirtiendo en figuras oscuras, en figuras de corrupción. Es muy interesante ver este proceso de descomposición de las filas del panismo, porque fue un partido cuyas lógicas ideológicas, cuyas lógicas políticas, cuyas dinámicas de militancia iban muy a contracorriente de lo que era la corrupción priista, en la que formó una dupla a partir de 1989. Y sobre todo es muy interesante analizar cómo este proceso de putrefacción del partido tiene que ver también con la ascensión de estos jóvenes, de estos personajes que fueron ocupando posiciones políticas estatales, posiciones políticas municipales, legislativas, en el poder ejecutivo, y desde allí ver cómo construyeron estas redes de complicidad. Me imagino, casi los puedo imaginar, tomando cátedra con el señor de las barbas, Diego Fernández, enseñándoles cómo trabajar con doble cachucha, litigando contra el Estado, saqueando las arcas públicas, utilizando los recursos públicos para beneficio personal. Casi los puedo imaginar tomando cátedras de cómo camuflarse en políticos serios y tener las uñas largas. Casi los puedo ver reunidos en torno de la mesa del presidente Felipe Calderón, discutiendo cómo iban a saquear, cómo iban a robar, cómo hacer para construir sin construir, cómo hacer una refinería en la que se gastaran 6,000 millones de pesos y que solo hubiera una barda. Casi los puedo ver escuchando a Ricardo Anaya hacer los planes de cómo aprobar una reforma energética podría redituarles decenas de millones de pesos, si no es que cientos o miles de millones de pesos. No me queda ninguna duda, al menos a mí, no me queda ninguna duda de que las imputaciones en contra de Ricardo Anaya y la mayoría de los panistas vinculados con el proceso judicial en contra de Emilio Lozoya Austin, como Jorge Luis Lavalle, como Salvador Vega Casillas, como Ernesto Cordero, pues podrían tener responsabilidades jurídicas fehacientes. No tengo absolutamente ninguna duda de que dentro de las filas del panismo se incubó el huevo de la serpiente de la corrupción al más alto nivel y de la más grande podredumbre. No tengo absolutamente ninguna duda de que las persecuciones judiciales que hemos visto y las que veremos en lo sucesivo, pues van a ser producto simple y sencillamente de esta acción político corrupta que llevaron a cabo estas figuras. Tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre en los próximos meses. Sin lugar a dudas, es el momento clave de la Fiscalía General de la República, atrapar a Ricardo Anaya, lograr consignar a Ricardo Anaya. Será quizá uno de los desafíos más significativos que enfrente el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Sabremos si esto se concreta, de qué está hecho el fiscal, y también sabremos de qué está hecho el fiscal general de la República si no lo logra. Me parece que ha llegado el momento de observar con mucho detenimiento la acción de la Fiscalía, identificar la forma en la que se estructuraron los procesos penales, las investigaciones judiciales o las implicaciones
de todos estos cuadros del panismo de la peor calaña y saber hasta dónde va a llegar la acción de la justicia federal en este caso. Hay ejemplos de sobra, en torno de la connivencia de estos políticos y la delincuencia. Lo único que falta es establecer cuáles serán los fundamentos jurídicos que permitan procesarlos. Por lo pronto, a mí esta situación me recuerda que México conoció a una camada de cachorros, los cachorros de la corrupción panista, de la que prácticamente ninguno de los especímenes salió indemne. Creo, sin lugar a dudas, que dentro de las filas del PAN, el proceso de reflexión en torno de lo que ocurrió con ese partido y la forma en la que se pudrió va a tener que ser profunda y va a tener que ser muy seria. Es una tarea que le toca a esa militancia, que le toca a ese sector de la ideología. Qué importante es observar el derrotero que siguieron estos personajes, observar la forma en la que los cachorros de la corrupción se convirtieron en fieras del contubernio, en fieras de la debacle moral, de la debacle política de una institución como el PAN, que pudo haber sido un partido significativo, un partido fundamental en la historia de México, y solo se convirtió en una verdadera cueva de ladrones. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.